buenas, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a la lección número 13 del curso intensivo de Procreate de 0 a 100. En el vídeo de hoy vamos a pintar una textura muy chula que creo que os puede servir pues bastante. Cada vez que hagáis algo de, yo que sé, de paisaje urbano o algo posapocalíptico o algo que, no sé, alguna armadura, algo de metal. Vamos a pintar esta textura que estáis viendo aquí debajo, que como siempre yo no veo, pero espero, confío, no sé, cruzo los dedos para que haya quedado bien. Vamos a pintar esto de aquí, que es metal oxidado, pero chapas de metal oxidado. Creo que es una textura bastante versátil, que os puede venir muy bien si vais a pintar cualquier cosa de metal que esté en el exterior. Así que si os parece bien, vamos a empezar cuanto antes porque no quiero que el vídeo sea muy largo. Hoy, como novedad absoluta en este canal, os voy a enseñar una cosa que he implementado, ¿vale? En este canal, que me lo habéis pedido muchísimo desde hace ya mucho tiempo, y es que a partir de ahora lo voy a hacer ahora mismo, un momento que yo estoy aquí toqueteando todo, aquí, esto de aquí, vale, ahora mismo vais a poder ver, de hecho voy a quitar un momento el micro, lo voy a apartar, no, de hecho lo voy a cruzar por aquí, aquí, ya está, de hecho, vale, ya está, lo veis, ¿no? Me estáis viendo las manos, porque mientras estoy pintando no tiene ningún sentido que se me vea la cara. De hecho, yo estoy muchas veces aquí en este lateral de aquí pintando y no se me ve nada. Así que creo que es mejor que mientras estoy trabajando se me vean las manos, de tal forma que vosotros aquí en grande estáis viendo la pantalla del iPad sin las manos por el medio, y aquí en chiquitito veis las manos para que veáis un poco cómo trabajo, cuál es mi sistema, qué gestos hago, cómo doy la pincelada, ¿vale? Porque es también, pues yo creo que es una información bastante importante y útil que os puede venir muy bien verla. Así que bueno, si os parece, vamos a empezar ya. Voy a apartar un momento cositas de aquí. Bueno, todo el mundo tiene que tener ya el dibujo a línea importado, ¿vale? De hecho, lo que voy a hacer ya, como siempre, es le doy un toque aquí, le doy a cambiar nombre y lo voy a llamar como dibujo. Perfecto. Tenéis el dibujo a línea y la paleta de colores abajo del todo. Aquí, abajo del todo de este vídeo en la descripción del vídeo, ¿vale? Para que os lo podáis descargar. Entonces tenéis que tener esta capa de aquí, que yo la he renombrado como dibujo, y tenéis que tener también la paleta de colores, ¿vale? Esta de aquí que se llama chapas de óxido, así la he llamado yo. Así que bueno, si os parece bien, como siempre vamos a empezar. El color de fondo lo vamos a poner con el colorcito de arriba a la derecha del todo, ¿vale? Este tono de aquí, ¿vale? Que es el de arriba a la derecha, que es con el que hemos empleado siempre todos los colores de fondo, ¿vale? Y vamos a empezar. Pues venga, voy a crear una capa nueva, como siempre por debajo de la capa de dibujo, y le voy a aplicar un color base. Vamos a ponerle como este tono de aquí, ¿vale? Aquí tenéis el valor hexadecimal por si no lo estáis haciendo en Photoshop. En este caso es el CCC9BA, me voy al clásico, que es el que más me gusta. Y pincel preciso, máxima opacidad, máximo tamaño. Aquí le doy un toque, como no me permite porque es el máximo tamaño. Teniendo en cuenta que tengo la escala uniforme seleccionada, lo voy a mover un poquito, ¿vale? Más que nada para que tenga el tamaño que nosotros vamos a necesitar después. Vale, perfecto. Una vez que hemos terminado, como siempre, con dos dedos hacia la derecha, bloqueo el canal alfa, ¿vale? Para no salirme por fuera, y voy a indicar un poquito la luz. Para ello voy a coger como el siguiente tono, que es este de aquí, que aquí tenéis el valor hexadecimal, que es el A09784. Y con este de aquí, con el pincel extra suave, un buen tamaño, una opacidad, vamos a ponerle un 20%. Un 20% voy a marcar un poquito como las sombras, ¿vale? Más que nada para saber por dónde va a ir un poco la luz y la sombra de nuestra escena. Vale, perfecto. Y luego con el siguiente tonalidad, que es este de aquí, que es el más oscuro, que es el valor hexadecimal 635C4C. ¡Jo, qué nombres más curiosos tienen estos pinceles, ¿vale? Estos colores. Pues voy a pintar como toda esta otra parte de aquí, ¿vale? Saliéndome por fuera tranquilamente, no me preocupa mucho, ¿vale? Vale, y luego una vez que he terminado de pintar, como si dijéramos, esta parte de aquí, directamente le voy a aplicar un desenfoque gaussiano. Voy a subírselo bastante, por ejemplo, que le ponemos un 30%. Vamos a poner un 30%, ¿vale? Para generar ya un poquito de volumen, ¿vale? Voy a quitar el dibujo a línea, ¿vale? Va bastante bien. De hecho, voy ya con vuestro permiso, lo voy a bajar a un 40%. Voy a difuminar un poquito, ¿vale? Aquí, vale, que es que estaba demasiado. Ahora. Vale, hacía como una forma un poco extraña, ¿vale? Bueno, vale, con esto ya tenemos más o menos definido el volumen general, ¿vale? De nuestra figura. Ahora lo que vamos a hacer, como siempre, es la sombra, ¿vale? Para ello, vamos a crear una capa nueva
Vamos a coger el tono base. Bueno, de hecho voy a cogerlo aquí, el tono base y un poquito más oscuro, que no sea negro, pero un poquito más oscuro. Y lo mismo que hemos hecho en todas las texturas, máximo tamaño, máxima opacidad. Lo voy a mover, lo voy a escalar para que más o menos sea del tamaño, más o menos, ya te digo que da más o menos igual. Pues por ejemplo así, ¿vale? ¿Qué más da? Y ahora esta capa de aquí la voy a mover por debajo y le doy a la flechita de aquí arriba, ¿vale? Y le doy a libre, mantengo el dedo un momento en el círculo central, el que está justo por debajo del verde, y habíamos dicho que lo íbamos a poner a un 45%, creo que era más o menos así, sí, más o menos era así. De hecho lo voy a mover un poquito aquí. Aquí, perfecto, y esta esquinita de aquí me la voy a comer, ¿vale? Un poco más grande. Vale, perfecto, de tal forma que ya tenemos nuestra sombra con nuestra esfera. Pues bueno, ahora básicamente lo que voy a hacer es lo de siempre, ¿vale? O sea, voy a empezar primero toqueteando un poquito la sombra, ahora voy a coger como un color negro más puro, voy a darle con el pincel extra suave, me vengo aquí, no bloqueo canal alfa ni nada, ¿eh? Voy a empezar a pintar. Primero negro puro, ¿eh? Voy a bajar la opacidad que está demasiado alta. Primero negro puro, voy a ir pintando como toda esta zona de aquí. Vale, suficiente. Y ahora ya con el dedo vamos a difuminar toda esta parte de aquí abajo. De tal forma que, como siempre, la sombra más intensa está cerca de la esfera, ¿vale? Y la sombra menos intensa se va alejando un poquito. De hecho, voy a hacer lo que hago siempre con la goma de borrar, pincel extra suave, un buen tamaño, poquita opacidad, vamos a ponerle un 20. Voy a dar como toquecitos, ¿eh? Son toquecitos. Así, y ahora con el dedo voy a difuminar todo el borde. Vale. Vale, más o menos así será suficiente. Vale, perfecto, más o menos así ya tenemos como una sombra más interesante, ¿vale? Aunque luego es probable que tenga problemas aquí al final, cuando la importe a nuestra cuadrícula. Pero bueno, así os enseño a arreglarlo, aunque ya lo hice el otro día un poquito. Os enseño a arreglarlo más o menos para que sepáis un poco cómo se solucionan esos problemas. Pero bueno, más o menos tenemos ya la sombra, tenemos nuestra esferita. Y ahora voy a hacer un poquito de luz reflejada. Capa nueva, voy a coger el tono... Este de aquí, no el más brillante, sino este tono de aquí en medio. ¿Qué pincel tenemos puesto? Pincel extra suave. Vamos a ponerle este tamaño. Voy a darle como unos toques por aquí. Ya sabéis que al principio siempre marca mucho, pero luego, ahora en cuanto difumine, va a desaparecer muchísimo, ¿vale? Vale. Vale. Yo voy a hacer un poquito aquí la curva. Vale, tampoco quiero que se note mucho, solo un poquito, porque, a ver, ahora sí que nuestra esfera se ve como muy brillante, muy todo lo que quieras, pero luego esto va a ser óxido y el óxido no refleja mucha luz, ¿vale? Solo un poquito lo justo para que quede un poquito así realista y ya está, ¿vale? De hecho, ahora le voy a aplicar un pequeño desenfoque gaussiano, pues para corregir un poquito que quede una luz como más suavecita y ya está, ¿vale? Combino las capas hacia abajo, me voy a nuestra capa y bueno, pues si queréis empezamos ya, ¿vale? Vamos a empezar como poco a poco. Igual lo pinto todo directamente en la misma capa y luego con herramienta de selección. Sí, lo voy a ir haciendo... Sí, voy a pintarlo directamente a fuego en esta capa, ¿vale? No voy a crear más capas y voy a jugar con la herramienta de selección para pintar cada una de las chapitas en una selección nueva en vez de en una capa nueva. Entonces, pues bueno, vamos a empezar pues poco a poco, ¿vale? Vamos a empezar, si queréis, por la chapa de aquí en medio, que es la más grande y la que más se va a ver y la que más va a definir un poquito nuestro estilo. Y voy a seleccionar por dónde va a ir. Bueno, no, es que, a ver, es que estoy pensando que si lo hago por zonas de selección, luego voy a tener problemas de solapamiento. Mira, voy a crear una capa nueva.
voy a crear una capa nueva que prefiero trabajar con tranquilidad y no hacer experimentos raros, ¿vale? Mira, capa nueva, sin ningún problema, y así luego puedo pintar por debajo. ¿Qué estoy haciendo? Ah, que estaba difuminando. Así luego puedo pintar por debajo tranquilamente de esta capa, sin preocuparme de que justo en la siguiente selección tenga que pillar el píxel exacto del bordecito de nuestra capa. Vamos para allá. Vale. Por aquí, de hecho, mira, me da igual salirme. Ah, no. Madre mía, es que yo necesito un café o algo. Me había pasado. Espera. Es hasta aquí. Vale, genial. Ahora esto viene por aquí. Viene por aquí. Viene por aquí. Vamos a cerrar la selección. Ahora sí que viene por aquí. Viene por aquí. Bueno, más o menos, me da igual si me salgo un poco. Total, como son chapas de metal, pues ¿qué más da, no? Vale, ahora vamos a trabajar con esto seleccionado ya todo el rato, por lo menos en esta capa de aquí, ¿vale? Y vamos a empezar como a meterle textura, ¿vale? Voy a empezar con este tono que es un poquito más oscuro. Voy a probar con el pincel Jaime. Esto van a ser como pruebas todo, ¿eh? Voy a probar pincel Jaime. Le voy a dar como unos toques, sí, máximo tamaño. ¿Vale? ¿Veis que son toques, bajando un poquito la opacidad? Toque. Por añadirle un poquito de suciedad, ¿vale? Que no sea todo tan perfecto. Porque es una chapa de metal oxidado, ¿vale? Tiene que tener suciedad, zonas un poco más oscuras. Vale, perfecto, ya vamos a empezar con el óxido, ¿vale? Y vamos a empezar a meterle ya como todo el detalle, toda la textura. De hecho, voy a bajar esto, voy a bajarle la opacidad. Voy a empezar primero como a indicar unas zonas generales, muy genéricas, de por dónde van a ir, por dónde va a ir el óxido. Y luego ya le meteré como más detalle, ¿vale? Pero más o menos el óxido va a ir por aquí. Aquí le voy a meter como una mancha más oscura. ¿Veis que estoy con tan poquita opacidad que le estoy dando muchos toques, ¿vale? Por ejemplo, por aquí va perfecto. Esta parte de aquí también va a tener como mucho óxido por aquí arriba. Ese piquito de aquí es una sombra que haremos luego mucho más intensa, pero bueno, más o menos. Vale, es como toque, vale, aquí un poquito también de mancha. De hecho lo voy a poner como súper amarillo, para que manche mucho más en alguna zonita solo, ¿eh? Vale, esta parte de aquí también le voy a dar con este tono naranja óxido. Vale, aquí también. Vamos a jugar con muchísima textura, ¿eh? Vale, perfecto. Y ahora ya voy a coger como este marrón más oscuro y voy a empezar a pintar. Voy a probar. A ver, voy a empezar con el pincel plano. A ver cómo se comporta. Si veo que me mancha demasiado, pues ya lo cambiaré, ¿vale? Pero más o menos un 7% de opacidad. Voy dándole como manchas. Vale. Sí, que vaya ganando un poco de textura, ¿vale? Un poco como de fuerza de cuerpo, ¿vale? Nuestra textura. Vale, ya veis que como es una pincelada que mancha poco, yo puedo ir tranquilamente cruzando pinceladas para generar un poquito de textura, de suciedad.
Vale, más o menos le vamos a dar muchísimo más volumen, ¿eh? Pero más o menos... Dejadme indicar un poquito por dónde va a ir la sombra. Vale, que va a ir así como por aquí. Vale. Esta parte de aquí la voy a oscurecer muchísimo, ¿vale? Todo este círculo de aquí lo voy a oscurecer, pero muchísimo más. Pero más o menos por indicar un poquito por dónde va a ir la luz general de nuestra chapa de metal extraña, fea. De hecho voy a probar. Había un pincel, pero esto me acabo de acordar ahora aquí, no lo tenía preparado. En industrial... Vamos a probar el heavy metal. A ver, en industrial heavy metal. Voy a subir más la opacidad. ¡Wow! ¡Wow! Pero si es perfecto. Venga, heavy metal, heavy metal. Es perfecto, mirad qué textura. Es genial el heavy metal. Vale, pues voy a trabajar con este pincel sobre todo, ¿eh? Esto por aquí así, le voy a bajar un poquito la opacidad. Aquí le voy a poner como más textura. Por aquí abajo también, por aquí que suba un poco. ¡Qué maravilla es el heavy metal! De hecho lo voy a coger como el blanco puro, a ver. Sí, pero marcando mucho menos. Marcando un poco más. Vale, sí, como que por aquí marca más. Buah, con este pincel nos lo vamos a quitar en 0, o sea, es una maravilla este pincel. ¡Qué maravilla! ¿Cómo hace estas rayas? Es óxido perfecto. ¡Qué pincel más bueno! ¡Qué pincel más bueno! Voy a coger el más oscuro. Bueno, de hecho voy a coger el negro puro, pero negro puro tirando por la parte de aquí de los rojos. Vale, voy a coger aquí como un poquito más de oscuridad en el borde, como que la chapa está más oxidada en los bordes. Buah, qué pincel más bueno. Pero veis que son, bueno, ahora que estáis viendo mis manos, veis que son toques. O sea, no voy pintando poco a poco. Es es muy, como muy suelto, ¿vale? Como muy suelto toda la pincelada. Pero ahora ya sí que voy a volver con este. De hecho, lo voy a volver como un poquito más naranja. Y en este caso, aunque luego probaré con el páramo hacer alguna cosa, pero bueno, vamos a irnos con el pincel plano. Poca opacidad. Voy a hacer como estas rayas de aquí. Que difuminaré ahora, ¿vale? Pero... Vale. Sí, bastante bien. De hecho, esto lo voy a hacer muchísimo mejor con el dedo. Vale, con el pincel extra suave. Poquito tamaño, bastante opacidad. No, demasiado grande. Menos tamaño. Ahora sí que puedo directamente como empujar la pintura. Como que son restos de óxido que caen hacia debajo. Vale, pero esto es con el dedo, ¿eh?
Sí, 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 sí. De hecho, aquí voy a hacer como unas líneas. No, perdón. Aquí. Unas líneas así oscuras que caen hacia debajo de óxido, ¿vale? O sea, como que ha llovido, pero empujando con el dedo, ¿eh? No pintando, sino empujando con el dedo. Alguna por aquí, algún churretón así. Jo, queda muy chulo. No, estos los he hecho mal. Tiene que ser siguiendo paralelas. Exacto. Wow, le da como un punto muy interesante, muy interesante. Me está gustando muchísimo. De hecho, yo creo que ya podría quitar. Ya podría quitar el borde. No, voy a hacer un borde negro. Como que es la sombra de la chapa de al lado sobre esta chapita de aquí. Que por donde viene la luz tendría que tener esta sombra, ¿eh? Como que sale un poquito más hacia afuera la chapa. Como que la chapa de la derecha sale un poquito más hacia afuera. Voy a deseleccionar ya. Voy a quitar el dibujo a línea. Y bueno. Esto empieza a ser bastante interesante. Me está gustando mucho cómo va quedando. Y lo que voy a hacer ahora es... voy a pintar como el resto de chapitas. Y luego ya le voy a empezar a meter como rayas, como rotos, como cosas, como imperfecciones, como estos agujeros de aquí. Bueno, de hecho estos agujeros de aquí yo creo que se los puedo hacer ya. Y le dará un puntazo súper realista. Voy a crearlo en una capa nueva, ¿vale? Y voy a empezar con este marrón oscuro. No, directamente... No, marrón oscuro y luego le meteré negro. Pincel preciso. No lo hagáis muy grande porque no quiero que sean círculos perfectos, ¿vale? Como que se han deformado un poquito con el paso del tiempo, ¿vale? Veis que yo empiezo en el centro y voy hacia afuera. Empiezo en el centro y voy hacia afuera. Es como una espiral, ¿vale? Lo que hago. Empiezo en el centro y voy hacia afuera. No círculos perfectos, ¿eh? Estos de aquí abajo, venga, también los voy a marcar, aunque luego los tendré que oscurecer muchísimo. De hecho, ya estoy con un pincel demasiado grande para esto de aquí. 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 Vamos poquito a poquito. Vale. Perfecto. Perfecto. Y lo que voy a hacer... lo voy a crear en una capa por debajo. Capa por debajo, creo una capa nueva. Voy a coger el color más clarito de todos los que tengo, que es este de aquí. Pincel plano. Y voy a empezar a dar con unos toquecitos. Incluso voy a bajar la opacidad, ¿eh? 10% de opacidad, ¿eh? Voy a dar como un poquito de volumen. Así alrededor, ¿vale? Un poquito solo. Que en la parte de aquí se marque más. Eso, es como que la chapa se dobla un poquito. Aquí, ¿vale? En la parte izquierda, porque la luz viene de aquí, marcad un poquito más clara esta zona, aunque también un poquito también por la derecha, ¿eh? Pero así le damos como más realismo. Sí. Aquí nada, un poquito solo. Tened en cuenta que luego esta textura se va a ver muy pequeña. Por lo tanto, tampoco hace falta que le metáis mucho detalle. A ver, si la textura se fuera a ver grande,
Hago invisible el dibujo a línea. Yo podría incluso ampliar y en esta parte de aquí del interior, pues por ejemplo con la herramienta dedo máxima opacidad, podría, perdón, voy a combinar las capas, podría incluso como hacer así como restos de metal, como alguna esquinita, algún borde que aquí se rompiera un poquito y subiera la rotura, por ejemplo, hacia aquí, yo qué sé, o sea, podrías hacer como cosas, pero es que luego es que no se va a ver, ¿vale? Nuestra textura, ¿vale? Entonces hay que contextualizar un poquito, ¿vale? Si fuera a ser una esfera gigante de metal en mitad de nuestra escena, porque es, yo que sé, un asteroide o un resto de satélite, pues sí, sí que le metería este tipo de detalles pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. En este caso, nuestra textura actual no merece la pena en absoluto, ¿vale? Entonces, bueno, más o menos combino hacia debajo, hago visible otra vez el dibujo a línea y ahora pues vamos a empezar directamente. Con vuestro permiso ya sí que voy a pintar por aquí debajo, ¿vale? Porque como tengo esta capa aquí encima, ya puedo pintar tranquilamente aquí sin llegar a salirme. A ver, voy a utilizar, me ha encantado, pero me ha encantado el pincel. Bueno, voy a coger este tono. El pincel dentro de industriales, el heavy metal, me ha gustado, pero muchísimo. Así que voy a empezar a manchar toda esta parte de aquí. ¿Tengo el canal alfa bloqueado? Sí. Manchando todo esto de aquí así. Y ahora con el oscuro, esta esquina de aquí la voy a marcar muchísimo más. Incluso aquí abajo también le voy a meter bien de oscuridad. Y algún punto. No te olvides de darle al final algún puntito claro, porque si no los estás matando todos con la zona oscura y no nos interesa, ¿vale? Y ahora ya sí, con el color negro, sí, negro puro, pincel plano, voy a hacerle como es la sombra. De hecho voy a quitar el dibujo a línea un momento porque ya me molesta muchísimo. Voy a hacer como, bueno, lo necesito ver para ponerlo aquí. Vale. Hago la sombrita. Y ahora ya sí, quito el dibujo a línea, ¿vale? Ya me molesta mucho. Estoy haciendo como este degradado. En la parte inferior, ¿vale? Vale. De hecho, mira, me ha gustado esto que he estado haciendo ahora. Es como que le voy a hacer un pequeño bordecito. Sí, ¿por qué no? Por darle un poquito de textura, un poquito de color, de luz. De hecho, voy a coger ahora como la parte más clarita y ahora le voy a dar aquí una zona. Como que tiene volumen, ¿vale? Como que hay una chapa, ¿vale? Y entre donde se juntan las dos chapas, pues aquí da la luz, ¿vale? Oye, esto de las manos es súper útil, porque es que no solo me veis las manos, sino que os puedo explicar cosas que si no sería muy difícil, ¿vale? Pues como que hay dos chapas y ves, mira, lo voy a inclinar ahora. Fíjate de dónde me viene la luz, que mi luz viene de allí, ¿vale? Pues está iluminada esta parte de aquí, ¿lo ves? Esta parte de aquí, está más iluminada, donde hay una juntura. Pues aquí pasa lo mismo, nuestra escena. Si la luz viene de un poquito de aquí arriba, así como de la derecha, pues tiene que estar iluminada la parte izquierda, ¿vale? ¿Lo ves? Aquí. ¿Sí? No la parte de la derecha, sino la parte izquierda, que es de donde viene nuestra luz. Venga, vamos a seguir. Otra vez hago visible el dibujo a línea y ahora voy a hacer, yo qué sé, esta esquina de aquí. Venga, vamos a ir poco a poco ya. El color más oscuro, pincel industrial, heavy metal. Como tengo el canal alfa bloqueado, no me importa. Vale, ahora color oscuro. Voy a bajar un poquito el tamaño.
Perfecto. Ahora sí que con el color negro vamos a coger mis pinceles, pincel plano. Voy a hacer el bordecito. No es el bordecito, la sombra que haría la chapa que hemos pintado al principio sobre la chapa de aquí detrás, porque está un poquito más levantada. Y luego con un color no el más claro, sino un tono medio, por ejemplo aquí, muy pequeño, con poquita opacidad, ¿eh? Le voy a bajar la opacidad, le voy a dar como lo mismo que os he explicado antes, ¿vale? La luz, como que esta chapa se levanta un poquito. Vale, voy a quitar el dibujo a línea para que lo veáis mejor, ¿lo ves? Como que la chapa está un poquito más levantada y entonces le pega la luz, ¿vale? En la parte que está más levantada. Y va quedando bastante realista, me está gustando mucho cómo va quedando. Y ya no queda mucho, aún quedará un ratito, pero no queda mucho. Ahora vamos a pintar, por ejemplo, este trozo de aquí de la derecha. En este caso ya no voy a coger el color más oscuro de todo, sino que voy a coger este de aquí, ¿vale? Y lo mismo, pincel heavy metal. Voy a empezar como a pintar. Primero definiendo un poquito por dónde va a ir las zonas generales de óxido. No me importa salirme por aquí arriba, luego lo corregiré o seguiré pintando por arriba, da igual. Vale, esto que venga por aquí. Esto que venga así como una curvita así. De hecho, esto lo voy a hacer como muy grande y voy a dar algún... Nada, punto, 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 punto. Vale, es como que toquecito, 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 ¿vale? Muy clarito. Vale, perfecto. Vale, sí, me gusta. De hecho, lo voy a coger como como este tono más naranja. Para darle nada, ¿eh? Es como algún pequeño toquecito. Vale, y ahora ya sí voy a coger el negro. No, sí, el negro, casi negro puro, ¿vale? Voy a oscurecer muchísimo esta esquina de aquí. No tanto por la luz, sino como que se ha ido la pintura y se ha quedado el óxido. Voy a oscurecer también toda esta zona de aquí. Vale. Vale, genial. Y ahora con la herramienta dedo voy a empujar lo que hemos hecho antes, ¿vale? Siguiendo como la curva de la esfera. Vale, lo haces así empujando con el dedo y da la sensación, pues eso, de óxido de agua que ha ido escurriendo por la superficie y ha ido manchando. Vale, genial. Sí, me está gustando mucho cómo va quedando. De hecho, ahora voy a coger el pincel plano y voy a dar... Nada, como una pequeña sombrita por aquí. Y por aquí. Y la sombra de la chapa de arriba sobre la de abajo. Vale, genial, genial, bastante, me está gustando mucho cómo está quedando esta textura. Y ahora pues nada, pues voy a hacer la parte de aquí arriba y ya está. O sea, no tiene mucho más. Opa, perdón, rehacer. Sí, en esta misma capa, exactamente igual, voy a coger el tono más clarito de todos. Hemos dicho que industrial es heavy metal.
Voy a bajar la opacidad, que tampoco quiero que sea muy heavy, nunca mejor dicho. No quiero que sea muy fuerte. Sí, vale. De hecho ahora voy a coger como blanco puro y le voy a dar. Esta parte tiene que estar como más clarita. Alguna zona más que manche más, alguna, solo como toquecitos. Vale, como que aquí está un poquito abollado y doblado y... Vale, sí, porque tenga como un poquito de volumen y ya está, ¿vale? Vale, genial, pues voy a hacer los circulitos. Mis pinceles, pincel preciso, vamos a hacerlos. Lo de siempre, empiezo en el centro y lo voy moviendo hacia los lados, haciendo una espiral sin levantar el dedo. Vale. Vale. Sí, más o menos así. Y lo mismo que hemos hecho antes. Pero en este caso lo voy a hacer con casi el color más blanco, más puro. Pero pincel plano. Nada, toquecitos. Simplemente indicando un poquito de dónde viene la luz, ¿vale? Y ya está. Aquí un poquito, tampoco os paséis mucho porque esta zona es muy oscura. Nada, pero toquecitos así muy rápidos que luego se ven muy bien cuando te alejas. Vale, genial, genial, de hecho. Voy a aclarar como esta chapita como que se ha levantado un poquito y brilla más. Por darle algún detallito pequeño. Vale, sí, o sea, le da como un punto más realista, ¿vale? A nuestra esfera, a nuestra escena. Y ahora ya, pues bueno, voy a combinar esta capa hacia abajo y me queda dar como algún pequeño detalle, alguna rotura, alguna historia. No sé, por darle un poquito de detallito fino, ¿vale? Que el ojo del espectador se fije en estas cositas, aunque ya tiene suficiente detalle fino, ¿eh? Pero más o menos yo marco esto así. Bajo muchísimo la opacidad. Se la subo aquí. Esto lo oscurezco un poco. Como que se ha abollado hacia adentro el metal. Y ahora con blanco puro esto lo aclaro. Como... A ver, voy a quitarle el dibujo a línea. O sea, como que le han dado un golpe, ¿vale? Ha habido algo que ha penetrado y ha roto un poquito el metal y... No sé, yo creo que le aporta como mucho realismo, ¿vale? Y aquí voy a hacer pues lo mismo, o sea, hemos dicho que con este tono yo hago aquí este roto, de hecho más pequeño y marcando más. Hay aquí como un corte más profundo.
Y lo dicho, lo mismo de antes, o sea, hago más grande, le bajo muchísimo la opacidad a un 5%, doy como unos toques aquí arriba, como que el metal se ha doblado hacia adentro por aquí, y luego con color blanco puro en la parte de aquí abajo subiéndole bastante más la opacidad, bajo el tamaño, pues marco esto así con blanco. De tal forma que pasa aquí lo mismo, ¿lo ves? En cuanto quito el dibujo a línea ya se ve como unos cortes, como unos golpes. Yo creo que queda bastante chulo. Bastante chulo. De hecho voy a hacer aquí como uno grande así. Más que un corte, esto es un golpe. ¿Vale? Como que se ha abollado un poquito. Y ahora con este tono, no el más claro, pero sí este, un poquito. ¿Lo ves? Aquí no ha habido un corte que ha roto el metal, sino que ha sido como un golpetazo. De hecho, voy a hacer como más golpes. Por ejemplo, aquí. Un golpe. Aquí le voy a dar como otro golpe. Aquí otro golpecito, yo qué sé, por darle un poquito de juego a la textura, aunque ya yo creo que está prácticamente terminada, ¿eh? Sí, voy a quitar un momento el dibujo a línea para ver cómo queda. Y bueno, yo creo que esto ya está prácticamente terminado. De hecho, voy a hacer lo que hago siempre, combino hacia abajo, voy a duplicar la capa. En la capa de abajo le quito el bloqueo del canal alfa y le voy a aplicar como un desenfoque gaussiano a esta capa de aquí abajo. Sí, capa de aquí abajo, desenfoque gaussiano, le voy a subir como un poquito aquí, ¿vale? Para integrar un poquito la luz, ¿vale? Ahora queda muchísimo mejor. Combino hacia abajo, hago invisible el color de fondo, hago invisible el dibujo a línea y ahora voy a exportar el dibujo y lo importamos en nuestra retícula, ¿vale? Le damos aquí, le damos a compartir, PNG, para que se guarde como la transparencia y guardar imagen, perfecto, se me ve reflejado en la pantalla, hola, ¿qué tal? Y entonces, bueno, ahora nos vamos a nuestra galería, nos vamos a nuestra retícula y la parte que más me gusta de todo el proceso es integrarlo en nuestra retícula. Hago invisible la cuadrícula y lo importo. Como siempre, una vez que lo has importado se te ve grande, se te ve al máximo tamaño. Pero ahora, con la escala uniforme, podemos moverla hasta el tamaño que nosotros consideremos que en este caso es este de aquí. De hecho, un momento, voy a hacer zoom. Aquí me ha quedado muy arriba, la vamos a bajar aquí, para que más o menos todas estén a la misma altura. Voy a quitar un momento la retícula. No, pues mira, pues no he tenido problema. Bueno, sí, un poquitín se me ha cortado aquí. Un poquito. Bueno, hago así un poquito, así con el dedo, con la curvita. Y ya está. O sea, esto es una maravilla. Me encanta. Pues esto de momento se queda así. Y nada, o sea... esto ha sido todo. Ha sido una auténtica maravilla. Es muy divertido. La verdad es que este reto es... Cuanto más pintas, cuantas más texturas añades, más interesante queda. Me ha gustado mucho, ha sido muy divertido, ha costado menos de lo que yo esperaba, sinceramente. El pincel heavy metal nos ha salvado la vida. Y esta es la textura que hemos pintado hoy. Y la verdad es que queda pues bastante realista, de chapa de metal oxidado. Y no me enrollo más porque no quiero que estos vídeos sean muy largos. Estoy deseando, pero deseando ver vuestras texturas, a ver cómo os quedan. Y solamente queda una para terminar la primera línea. Y esa textura la vamos a hacer mañana. En fin, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que hayáis aprendido algún truquito nuevo. Y recordad que tenéis que hacer las 25 para conseguir el diploma.
Un abrazo muy fuerte, cuidaros mucho estos días y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar aquí y hasta luego.